Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos titulares. El crédito con el FMI empeora la situación económica de Ecuador, así aseguran expertos economistas. En nuestra perspectiva latinoamericana, ampliamos. Con la continua disminución de los recursos fósiles y el aumento del calentamiento global, cada día más países se unen al desarrollo de las energías renovables. En contexto económico, los detalles. Y además el Sindicato Estadounidense de Trabajadores de la Automoción llama a una huelga general en todo el país en las sedes de la automotriz General Motors. Ampliamos en Economía 360. ¿Qué tal? Iniciamos de inmediato las informaciones con América Latina en perspectiva. El Fondo Monetario Internacional ha empeorado la situación económica de Ecuador, así lo afirma el economista y columnista estadounidense Mark Weisberg en un reciente artículo donde da detalles de cómo opera el problema para la economía ecuatoriana luego de que ese país accediera a un crédito con el organismo. Ampliamos la información a continuación. En el mes de marzo, cuando Ecuador firmó un acuerdo por $4.200 millones por un periodo de 3 años, tuvo que adherirse a un programa económico determinado del Fondo Monetario Internacional. El economista indica que el programa exige un ajuste enorme del presupuesto nacional ecuatoriano, en alrededor del 6% del Producto Interno Bruto en los próximos 3 años. Para Ecuador, esto incluye el despido de decenas de miles de empleados del sector público, el aumento de impuestos que recaen desproporcionadamente sobre la población pobre y recortes a la inversión pública. Igualmente, las medidas del FMI tras el préstamo pueden empujar a la economía ecuatoriana hacia una recesión. También se descarta una previsión del FMI en torno a los ingresos provenientes del sector privado. Para el periodo 2019-2022, el organismo financiero fijó una entrada neta para el sector de 5.400 millones. Sin embargo, se indica que en los últimos 3 años hubo una salida de divisas de $16.500 millones de la parte privada. Otro de los puntos que dificultará la recuperación económica para Ecuador fue la exigencia del FMI para convertir al Banco Central en un ente más autónomo, así como la privatización de los bienes públicos y la reforma a la legislación laboral para otorgar más poder a los empleadores. El modelo económico creado en 2006 por el gobierno de Evo Morales en Bolivia garantiza las bases para el futuro de los bolivianos con sus propios recursos. Así lo destacó el ministro de Economía, Luis Arces, en un evento académico en Santa Cruz Este. El funcionario aprovechó la ocasión para explicar que gracias al proyecto de 2006 a 2017, la economía boliviana tuvo un alza de 4,9% anual y en el mismo periodo, unas 3 millones de personas salieron de la pobreza en Bolivia. Datos emitidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, pronostican además que para este año Bolivia tendrá un crecimiento económico del 4%, el máximo por 6º año consecutivo en América del Sur. Y hablando de América del Sur, Argentina registra una caída del salario frente a la inflación desde hace 21 meses en forma consecutiva, según un informe del Instituto Estadístico de los Trabajadores. Ahora, ¿de qué manera impacta esto a los trabajadores? Le contamos. El estudio de la IED determinó que el poder adquisitivo de los trabajadores cayó 18,4% desde noviembre de 2015. El salario real se encuentra en el nivel más bajo en 11 años. La quita, digamos, del salario, nosotros la vemos atravesada, obviamente, en la economía familiar de cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Lo vemos en cuestiones muy cotidianas como, por ejemplo, compañeros y compañeras que hoy son monotributistas, digamos, que tienen ese contrato muy precario, que hay veces que no tienen para llegar a trabajar, para poder cargar las subes, digamos. Nosotros a ese nivel hemos llegado con la quita del salario en los últimos años. Una de las causas de la caída del salario está relacionada con el proceso de aceleración inflacionario que se vivió en Argentina. Vamos a terminar este 2019 con la inflación más alta en los últimos 27 años, superando el 55%, y eso ha condicionado a partir de una política del gobierno que proyectaba siempre inflación inferior a lo que terminaba siendo, los procesos de negociación salarial entre empresarios y sectores trabajadores. Y eso llevó a esa fuerte caída
que es lo que termina repercutiendo en el fuerte crecimiento de la pobreza que ha transitado Argentina en estos 4 años de gestión de Macri. Los especialistas aseguran que el proceso de recomposición salarial puede demorar alrededor de 3 años. El Frente de Todos, el candidato Alberto Fernández, está planteando la necesidad de un nuevo contrato social que implique un diálogo entre el sector del trabajo, ¿no?, y el sector empresario para recomponer los salarios, en parte, aunque sea esta caída del 18,4 que hemos medido en la universidad, y eso debería permitir empezar a reactivar una economía que depende fuertemente del mercado interno. Y si no tenemos salarios que puedan incentivar el consumo, es muy difícil poner en movimiento la economía. Para los especialistas de la IET y los gremios de la CTA y la CGT, ni los aumentos otorgados al momento, ni el bono de 5.000 pesos que anunció el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, compensarán la caída del salario, ya que en los 4 meses que siguen de mandato macrista se prevén más subas de precios. Sabrina Roth, Telesur, Argentina. Y pasando ahora a Centroamérica, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, anunció una política de austeridad con un presupuesto de baja para el venidero año 2020. El mandatario informó que el cálculo anticipado prevé ser menor al que se empleó en el transcurso de este 2019 y dio a conocer un plan de austeridad con eficiencia y reiteró que la nación y sus habitantes tendrán que amarrarse los pantalones en relación a la serie de ajustes económicos que se avecinan. El gobierno alega que la determinación presupuestaria que atraviesan es una deuda que heredó la actual administración en niveles de déficit fiscal que superan además más del doble de lo permitido por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Una evaluación del economista de la Estatal Universidad de Panamá, Rolando Gordón, establece que esta es la primera vez desde 1989 que se proyecta en el país un presupuesto menor al año en curso. Y acá en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro expuso al país los acuerdos parciales entre el gobierno y la Mesa de Diálogo Nacional con el fin de preservar la paz y el entendimiento, particularmente en medio del boicot estadounidense y la guerra económica que afecta al pueblo venezolano. El mandatario destacó puntos al respecto. Vamos a escuchar. 5. Rechazar la aplicación de sanciones económicas contra el país, violatorias del derecho internacional y exigir el inmediato levantamiento de las mismas. 6. Proponemos se instrumente el programa de intercambio de petróleo por alimentos, medicamentos e insumos para servicios básicos en concordancia con los mecanismos técnicos existentes en el sistema de Naciones Unidas. Ahora hay que actuar. Vicepresidenta, señor Jorge Rodríguez, canciller, hay que actuar en correspondencia a esta propuesta. Es momento de hacer una primera pausa aquí en Impacto Económico. A regreso revisamos en contexto económico. Hablamos de las energías renovables que cobran vuelo en todo el mundo. Los detalles a la vuelta, ya venimos. De vuelta a las informaciones ahora en contexto económico. Varios países en todo el mundo hacen esfuerzos para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU, que abarca el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas. El avance para descarbonizar y reducir el uso de la energía fósil en la economía ya es un hecho, por ejemplo, en Latinoamérica y también fuera de nuestra región. En contexto económico detallamos el impacto de la transición energética en la población y en la economía. De acuerdo al Consejo Mundial de Energía Eólica, la República de Argentina se convertirá en los próximos años en un mercado eólico líder de América Latina, si logra superar desafíos vinculados a la búsqueda de nuevas fuentes de capital e infraestructura de transmisión eléctrica.
El organismo instó al país suramericano a continuar con las políticas de energías renovables y resolver la competencia inversora del desarrollo del gas de Vaca Muerta, que se vieron afectadas por la alta inflación y la débil situación fiscal. Igualmente, el Consejo destacó el éxito de los recientes programas de subastas de energía eólica y el apoyo a las energías renovables, y descartó alteraciones sobre el desarrollo de este tipo de energías, luego de las elecciones presidenciales del mes de octubre. Según la Subsecretaría de Energías Renovables, el país cuenta con $7.500 millones en inversiones en 49 proyectos terminados y 105 en construcción. Asimismo, se creó una cadena de valor con 9 fábricas y la instalación de 2 tecnólogos internacionales en Argentina. Argentina también apuesta al uso de energías limpias para la industria automotriz. Vamos a ver de qué se trata este proyecto. El fabricante automotriz japonés Toyota y la empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales llegaron a un acuerdo para producir vehículos en su planta de Zárate con energía renovable. La iniciativa forma parte del desafío ambiental que Toyota se propone alcanzar para el año 2050. La YPF Luz proveerá la energía para las operaciones de Toyota en su planta de Zárate, desde el parque eólico Manantiales Verdes 100 megavatios de potencia. La provisión de energía renovable tiene una duración de 10 años, con una primera etapa en la que Toyota sustentará su producción con un 25% de energía renovable y una segunda etapa a partir de 2020, en el que el 100% de sus necesidades energéticas provendrán de fuentes renovables. Además, el convenio prevé un ahorro anual para el fabricante japonés, equivalente a más de 7.000 metros cúbicos de gasoil o a los 11,9 millones de metros cúbicos de gas natural. Mientras tanto, en Centroamérica, Nicaragua es otro país que apuesta a las energías renovables. En julio pasado, por ejemplo, el gobierno de Daniel Ortega inauguró la planta de energía solar más grande del Caribe y de Latinoamérica, en el archipiélago de Corn Island. La planta tiene 6.372 paneles fotovoltaicos y un sistema de almacenamiento de energía de 108 bandejas distribuidoras. El sistema beneficia a más de 7.000 habitantes de Corn Island y permite al Estado nicaragüense ahorrar 30.000 galones de diésel al mes. Asimismo, la isla puede consumir el 60% de energía renovable y reducir en 3,3 toneladas las emisiones anuales de dióxido de carbono, contribuyendo así a la conservación del medio ambiente y cumpliendo a su vez con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En el Caribe, Cuba también se suma a las fuentes naturales de energías pese al criminal bloqueo económico y financiero de Estados Unidos. Recientemente, la Unión Europea dio su respaldo a la política para el desarrollo de fuentes renovables de energía en Cuba. La Unión Europea se comprometió a dar un apoyo financiero de 10,5 millones de euros para desarrollar los programas que estarán bajo el liderazgo del Ministerio de Energía y Minas y el de Educación Superior de la isla. El objetivo es apoyar la implementación de la política para el desarrollo perspectivo de las fuentes renovables y el uso eficiente de la energía en el país y así alcanzar la meta del 24% de participación de las fuentes renovables en la en la generación, de electricidad para el año 2030. Por su parte, la implementación de 24 proyectos solares, eólicos, geotérmicos y de biomasa en Bolivia buscan generar 521 megavatios de energía limpia para 2025 y consolidarse como el corazón energético de América del Sur. En julio pasado, el Ministerio de Electricidad y Energías Alternativas informó que invertirán $1.559 millones para esas iniciativas y de esa cifra, 14 proyectos son para el Sistema Interconectado Nacional y 10 para sistemas aislados, instalaciones ubicadas en Cochabamba, Potosí y otras zonas del país. Mientras tanto, las fuentes de energía renovables también ganan terreno en España y Reino Unido. La energía eólica contribuye de manera importante a la generación eléctrica en comunidades, por ejemplo, como Aragón. Datos de la Red Eléctrica de España revelan que en 2018 los parques eólicos instalados en la comunidad autónoma de Aragón se convirtieron en la principal fuente de generación eléctrica. A lo largo del año pasado fueron responsables del 29% de la producción global en la comunidad, desbancando a los dos pilares del sector durante los últimos años, que son las centrales de carbón y cogeneración.
los datos oficiales no dejan lugar a duda del peso de las tecnologías limpias en el panorama energético aragonés. Entre todas se generaron el 56,45% de la electricidad producida en el año, casi 12 puntos más que el ejercicio anterior, y este porcentaje se disparará igualmente en 2 años, no solo por los nuevos parques eólicos, sino por las plantas fotovoltaicas en construcción, fundamentalmente en Zaragoza y Teruel. Asimismo, en Aragón, apuestan a la energía fotovoltaica, donde actualmente sus plantas instaladas aportan 169 megavatios, lo cual multiplicará para 2020 gracias a una inversión millonaria que permitirá rondar los 1000 megavatios. En Reino Unido, el proyecto de 102 aerogeneradores que se construye en el Mar del Norte cuenta con una inversión de unos 2.500 millones de libras esterlinas y generará 714 megavatios de electricidad. Cuando esté totalmente operativo en el año 2020, producirá electricidad para 630.000 hogares británicos. De hecho, el primero de los 102 aerogeneradores ya ha suministrado energía eléctrica limpia a la subestación terrestre ubicada en la localidad de Burstad. El proyecto cubre un área de 300 kilómetros cuadrados y es uno de los más relevantes de Iberdrola y la mayor iniciativa renovable promovida nunca por una empresa española. Bien, momento de hacer una segunda pausa aquí en Impacto Económico. A regreso revisamos Economía 360. Hablamos de la huelga a nivel nacional que inició en Estados Unidos entre los trabajadores de la General Motors. Los detalles a la vuelta. Ya venimos. De vuelta a las informaciones, ahora hablamos de Economía 360. Cerca de 50.000 trabajadores de la empresa estadounidense General Motors convocaron a una huelga general en todo el país por primera vez en 12 años. El Sindicato Estadounidense de Trabajadores de la Automoción llamó este domingo a sus trabajadores a la huelga, después de romperse las negociaciones del nuevo convenio colectivo con la dirección de esa empresa. El convenio actual, firmado en 2015, culminó el sábado pasado en la noche. El sindicato reclama una mejora salarial de los trabajadores recién incorporados que ganan actualmente menos de $20 la hora y que el periodo para alcanzar el máximo de cerca de $30 la hora no sobrepase los 3 o 4 años, frente a los 8 que tienen que esperar actualmente. También exigen la reapertura de fábricas abandonadas y garantías de una seguridad laboral. Y también en Estados Unidos las acciones en Wall Street abrieron a la baja este lunes en respuesta al ataque del fin de semana contra instalaciones petroleras de Arabia Saudí. El promedio industrial Dow Jones cayó 0,52%, mientras el S&P 500 y el Nasdaq Composite cayeron 0,31 y 0,28% respectivamente. El ataque a las refinerías saudíes causó el mayor aumento de los precios del petróleo desde el año 1991. También los mercados están atentos esta semana a la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos que culmina el miércoles y en la que se espera que el Banco Central vuelva a bajar las tasas de interés. En Europa, las calles de París fueron escenario de protestas este lunes por grupos de profesionales que se oponen a la reforma de pensiones planeada por el gobierno. El gobierno de Emmanuel Macron prometió no cambiar la edad de retiro de los 62 años, pero las nuevas condiciones podrían hacer que la gente trabaje más. Según el Consejo Nacional de Abogados, los cambios propuestos duplicarían los impuestos que pagan sus miembros. Los profesionales de la salud también expresaron preocupación porque con la reforma pueden perder ventajas relacionadas con acuerdos del seguro médico. El gobierno francés pretende modificar 42 sistemas de retiro diferentes vinculados a ciertos empleos y busca reemplazarlos por nuevos acuerdos. En China, la Oficina Nacional de Estadística informó que el país obtuvo un desempeño económico estable en agosto. Datos mostraron que la producción industrial de valor agregado tuvo una expansión del 4,4%. Por su parte, la fabricación de alta tecnología lideró el crecimiento general de la producción industrial con su aumento anual de 6,1%. Las ventas minoristas de bienes de consumo crecieron un 7,5% en agosto a 3,39 billones de yuanes, lo que equivale a 479 mil millones de dólares aproximadamente. Para finalizar, el país creó 9,84 millones de nuevas oportunidades de trabajo urbano en un periodo de enero a agosto,
finalizando el 89,5% del plan para todo el año. Y la deuda pública de Italia registró un aumento en el séptimo mes de este año. Datos del Banco Central de Italia revelan que la deuda pública italiana alcanzó en julio de este año la cifra récord y supera los 2,4 billones de euros. Asimismo, en dicho mes hubo un descenso en los ingresos tributarios equivalentes a 5,9% inferior a la del mes anterior. Bien, momento de revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este lunes. Vamos a iniciar con el precio del crudo, el intermedio de Texas, el WTI. Como siempre, ahí lo tienen en pantalla. El intermedio de Texas marca $52,60 el barril, subiendo 14,20%. Vamos a ver el de referencia en Europa, el Brent, que marca $68,73 el barril, al alza con 14,04%. Y el crudo venezolano, 399,69 yuanes, con una subida de 10,07 yuanes. Ahí lo tienen en pantalla. Con esta información sobre el petróleo, llegamos al final de esta edición de Impacto Económico. Como siempre, síganos en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpactoE. Hasta la próxima.